capítulo 17, versículo del 1 al 15, y el título sería Estos cristianos que trastornan el mundo entero. Estos cristianos que trastornan el mundo entero. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y hablando como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de los creyentes se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, y también habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos cristianos que trastornan el mundo entero. Bueno, la verdad es que la Iglesia no está libre de críticas. Nosotros no estamos libres de críticas, se nos puede criticar. A la Iglesia se la ha criticado, y a veces no es justificable, se la ha perseguido. La persecución nunca es justificable, pero había razones para ello, ¿verdad? A veces la Iglesia no ha sido ejemplo para el mundo, muchas veces no lo es, desafortunadamente. La semana pasada leí una noticia en la cual las iglesias de Holanda, las iglesias protestantes de Holanda, pedían perdón a los judíos, porque durante el régimen nazi, en la ocupación nazi de los Países Bajos, cuando estaban deportando a sus vecinos judíos, la Iglesia miró hacia otra parte, no dijo nada, no se quería meter en líos, en problemas, se calló, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿se puede acusar justamente a la Iglesia de esto, de algo injusto? Efectivamente. Este país es un país, en gran parte, nuestro país, anticlerical, históricamente. Es un país que se declara, mucha gente, anticlerical. Es un problema para nosotros, porque cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando le hablo a alguien que soy pastor, si es anticlerical, ya me ve con la misma lupa, con los mismos anteojos que a un sacerdote católico y a la Iglesia nacional católico-romana en este país, ¿no? ¿Tiene razón mucha gente en este país para ser anticlerical? Por supuesto que sí, porque todavía tendríamos que escuchar a la Iglesia de nuestro país, a la Iglesia nacional española, pidiendo perdón a las víctimas históricas. Por ejemplo, los protestantes, nadie nos ha pedido perdón, pero ya han pasado muchos años, ¿vale? La gente se ha olvidado, ¿no? Mis abuelos eran católicos de misa diaria, mi abuelo y mi abuela. Iban todas las mañanas a la iglesia, eran católicos de misa diaria. Mis abuelos dejaron de ir a la iglesia cuando fueron conscientes que el cura de mi pueblo estaba delatando a hombres y a mujeres del pueblo que después eran paseados y se les disparaba y se les dejaba en una cuneta. Y mis abuelos dejaron de ir a la iglesia. Nadie ha pedido perdón por eso.
¿verdad? Nadie ha pedido perdón en Estados Unidos por la iglesia de los estados del sur que apoyaron la esclavitud, por ejemplo. Y deberían pedir perdón. La iglesia debe pedir perdón cuando no hace lo que debe hacer. Y cuando nos persiguen por eso, cuando hablan mal de nosotros por una razón justa, tenemos que reconocer que es así, ¿verdad? En este texto se persigue a la iglesia, pero no hay una razón justa para perseguirla. Y también, ¿verdad?, por ser justo, ¿cuántas veces ha perseguido a los cristianos sin razón alguna? Simplemente por ser cristianos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se persigue a Pablo y a Silas sin razón. Cómo se desata la persecución contra ellos sin razón. Pero también nos conviene, como os he dicho muchas veces, cuando me persiguen con o sin razón. Cuando hablan mal de mí o de la iglesia, hablan con o sin razón. Porque si hablan con razón, tengo que arrepentirme de mi pecado. Y tengo que confesar mi pecado públicamente, ¿verdad? Y decir, lo siento, no he estado a la altura de lo que Dios reclama de mí. Como iglesia no hemos estado a la altura, ¿verdad? Hemos visto lo que ha pasado por encubrir otras iglesias ciertos pecados, ¿no? Como después el escándalo es mucho mayor, ¿verdad? La iglesia, tú y yo, nunca deben encubrir su pecado. Deben declararlo públicamente y arrepentirse del mismo, ¿no? Pero aquí no hay nada de que arrepentirse. Tesalónica, la ciudad a la que llega Pablo y sus compañeros, está en el Golfo de Salónica. Es un sitio precioso, este golfo, este lugar. En el llano circundante de la ciudad confluyen varios valles, hay una gran planicie, y por estos caminos, por este valle, hay varios caminos que llevan al norte, al este, está bien comunicada esta ciudad. La ruta marítima de esta ciudad, que es una ciudad importante, Tesalónica, no solo permite la navegación a las ciudades griegas y egeas, sino también a todo el mundo mediterráneo. Por eso Pablo puede decir a los tesalonicenses, de acuerdo con la realidad de su situación geográfica, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, no solo a Macedonia, a la región circundante y a Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes. Claro, esa iglesia, ese grupo de cristianos, en ese lugar estratégicamente situado, geográficamente situado, pues de ahí había cantidad de carreteras, cantidad de comunicaciones, barcos y rutas por las cuales la fe de los primeros cristianos también se anunciaba. Como siempre, el apóstol Pablo va primero a los suyos, a los judíos, a la sinagoga. Hay una sinagoga en Tesalónica, vamos a la sinagoga. Y efectivamente hay una sinagoga allí. Pablo predica durante 3 semanas, nos lo dice el capítulo 2 del versículo 17. Y es obvio que cuando leemos las epístolas a los tesalonicenses, escritas poco después, sabemos que Pablo y sus compañeros se quedaron más tiempo allí que estas 3 semanas. 3 semanas predicó en la sinagoga hasta que empezó a haber problemas y después siguió predicando en otro lugar en la ciudad. ¿Qué predicaba Pablo? Lucas no necesita decirnos que Pablo se retira después de las 3 semanas y va a otro lugar a predicar, pero ¿qué predicaba Pablo? El Evangelio. ¿Por qué es perseguido Pablo? Por predicar el Evangelio. Yo os he dicho muchas veces que a mí, si tienen que perseguirme por ser cristiano, aquí estoy. No sé cuánto dispuesto estoy, tendría que pedirle al Señor, Señor, dame gracia, valentía, coraje, ayúdame a no negar la fe. No me veo a mí tan súper espiritual y un hombre de tanta fe que podría deciros aquí ahora mismo, no necesito la ayuda del Señor. Efectivamente, necesito la ayuda del Señor para todo. Nunca uno sabe cómo puede reaccionar cuando tu vida, tu familia y tus bienes están en juego. ¿Quién sabe, verdad? Entonces yo honestamente quiero ser humilde delante de vosotros y tendría que decirle, Señor, ayúdame, dame la gracia, dame la valentía, dame el coraje, que no te niegue, ayúdame a estar firme. Y creo que es mejor decirlo así que no hacer lo que Pedro hizo. Señor, aunque todos te negasen, aunque todos te abandonasen, aunque todos renieguen de ti, Señor, aquí estoy yo firme. Y después vemos la gran lección, enseñanza que encontramos en ese pasaje, ¿verdad? El que esté firme, mire, no caiga. ¿Cómo podemos no caer? Aferrándonos al Señor, es nuestra fortaleza. Jesús es nuestra fortaleza. En la medida que estemos aferrados a Él, dependientes de Él, podemos aguantar la tormenta.
En el momento en que nuestra mirada está depositada en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra fortaleza, en nuestra sabiduría, ya ese es el fin, el principio de la caída, ¿verdad? ¿Qué predica el Evangelio? ¿Qué es lo que es digno de predicar? ¿Qué es lo que es, por lo que es digno sufrir? ¿Cuál es el motivo por el cual podemos sufrir dignamente, honrosamente? Podemos incluso ser bienaventurados, dichosos, felices cuando os persigan en el nombre de Jesús, por el Evangelio. Todas las demás causas, si te persiguen por algo que no es el Evangelio, no sé, allá cada uno, ¿no?, con sus creencias y con sus convicciones. Yo estoy dispuesto a ser perseguido por el Evangelio, pero por nada más, ¿verdad? Entonces es muy importante que distingamos qué es el Evangelio, porque la Iglesia muchas veces se mete en batallas, ¿verdad?, y hace cruzadas morales, otro tipo de cruzadas, ¿no?, y a veces es perseguida por esas cruzadas. Pero yo me pregunto si eso es el Evangelio o no, y eso es algo que cada uno tiene que reflexionar en esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Declara, exponiendo por medio de las Escrituras, la Biblia, por medio de las Escrituras, que era necesario que, de nuevo, Cristo Jesús, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No hay Evangelio sin Jesús. Cristo es el Evangelio. Las buenas nuevas tienen que ver con ¿quién? Con el Señor Jesucristo. Como hemos dicho, el Hijo eterno de Dios, encarnado, haciéndose hombre, naciendo de la Virgen, viviendo esos 33 años, ¿verdad? Esos últimos 3 años haciendo milagros, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, muriendo al final en una cruz, injustamente, crucificado en aquella cruz del Calvario, y resucitando entre los muertos. No hay buenas noticias, no hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay evangelio sin la esperanza de la resurrección. Si encontramos a un cristiano que no cree, alguien que se llama cristiano que no cree en la resurrección, ¿dónde está su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Ser buena persona aquí? ¿Hacer lo que pueda aquí? ¿Ser un buen padre? ¿Ser un buen trabajador? Pues no está bien, pero ¿qué esperanza es esa? Hay mucha gente que no es cristiana y hace lo mismo. No penséis que solamente los cristianos son buenos padres, buenos trabajadores, buenos hijos. No, hay ateos que viven una vida moral también. No nos confundamos. A veces pensamos que los ateos son personas inmorales. Hay ateos que son personas muy morales, tan morales como nosotros. Pero la esperanza cristiana tiene que ver con Cristo y con la resurrección de Cristo de los muertos, con su venida, con su juicio y con la resurrección de los creyentes. No con la vida moral que tengamos. El cristianismo no es eso. El cristianismo es Cristo Jesús. No es la vida moral que nosotros llevamos, ¿vale? No ganamos el cielo con nuestra moralidad, ganamos el cielo a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Y dice, y a Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Entonces, ¿qué predica el apóstol Pablo? Predica a Jesús y predica que Él es el Cristo, la esperanza de Israel y de las naciones. El Mesías, el que había de venir. El Rey que reinará eternamente. Aquel que juzgará a todo hombre. Aquel al cual se le ha dado toda la potestad, todo el reino, toda la autoridad. Aquel ante el cual toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesús es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que predica. Y veis en este texto como dice, oye, claro, es que están creando problemas, abrotando la ciudad, porque dicen que hay otro rey, que no es César el rey, que es Jesús el rey. Pablo y Silas probablemente se quedaron en casa de Jasón, como hemos visto, ¿no? Y cuando menos vemos que la predicación pues tuvo éxito, tanto en Tesalónica como en Berea. Muchos se convirtieron, conocieron al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué evangelio tenemos que predicar? Predicad a Cristo. No os despistéis. La gente siempre nos quiere llevar por otros derroteros. Nunca le gusta confrontarse con la cruz. Nunca le gusta confrontarse con su pecado. Nunca le gusta confrontarse con Jesús de Nazaret y lo que Él hizo en la cruz.
siempre busca otro derrotero, siempre intenta esquivar la cruz. Prediquemos la cruz, prediquemos a Jesús como único y suficiente Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el que había de venir y como el que vendrá todavía en gloria. Eso es lo que tenemos que predicar, ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Nos dice que persuadieron a algunos de los judíos, un gran número de los gentiles temerosos de Dios, personas que estaban buscando al Señor, que no eran judíos todavía, que estaban defraudados con el politeísmo, con la idolatría, ¿verdad? Y que decían, algo tiene que ver, algo tiene que haber más que esto, que lo que tenemos, ¿no? Personas con inquietudes, que buscaban al Señor, y escucharon el Evangelio, y sus inquietudes fueron satisfechas, porque como decíamos el domingo pasado, el Señor sabe lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Lo que necesitamos, aquí podría decir los nombres, cada uno tenemos diferentes necesidades, pero el Señor que nos ha creado conoce nuestra necesidad y está dispuesto a suplir tu necesidad. ¿Sabes la tecla que tiene que tocar? Conmigo ha tocado una tecla y yo he respondido. Contigo ha tocado otra tecla y sabe el Señor cuál es nuestra necesidad más profunda. Y Él tiene el poder y tiene el deseo, quiere suplirla, ¿verdad? Y estos que estaban aquí, que estaban buscando, que tenían curiosidad, que eran temerosos de Dios, estaban buscando al Señor, buscando respuestas, Dios les habla y se convierte en gran número. Y mujeres de distinción, es curioso, mujeres nobles, de buena posición, como Lidia, hemos visto, no pocas, se convierten en Tesalónica, no pocas. Esto nos habla de que el Evangelio no es solamente para los desgraciados, ¿no? Siempre pensamos, bueno, el Evangelio, el otro día no sé a quién vi algo en la televisión, el testimonio de alguien, y claro, es el testimonio de siempre, ¿no? Yo es que estaba tan mal en el mundo, consumía drogas, bebía alcohol. El Evangelio es para personas así, sin duda. Y el Evangelio es poderoso para transformar a alguien así. Transformarle y cambiarle radicalmente. Librarle de cualquier adicción y convertirle en una persona nueva. Pero no todas las personas en la iglesia han tenido ese tipo de problemas, ¿verdad? Estas mujeres, sin distinción, no tenían ese tipo de problemas, pero tenían una necesidad vital. Eran conscientes, querían encontrar a Dios, querían encontrar sentido, propósito para la vida, paz. Y el Señor obra en esa necesidad, ¿verdad? En la iglesia no solamente hay personas con testimonios, digamos, espectaculares, sino gente normal, amas de casa, trabajadores, profesionales, jóvenes, gente normal que tenía una necesidad, ¿verdad? Y que Dios la suplió. La necesidad, por supuesto, era el perdón de sus pecados, ¿no? Y heredar la vida eterna y nacer de nuevo, ¿verdad? Pero la iglesia, como hemos dicho, hay diferentes tipos de personas. Dios trabaja con la necesidad de cada uno. Como siempre, el Evangelio es predicado. Hay respuesta al Evangelio. ¿Cuál es lo siguiente que sucede? Persecución. Es una matemática. Lo estamos viendo en el libro de los Hechos. El Evangelio es predicado. El Evangelio es predicado. No lo que la gente quiere escuchar, ¿eh? El Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, entonces hay gente que se rebela contra esto y contra los predicadores. ¿Qué han hecho estos predicadores? Nada, absolutamente nada. La persecución, la acusación, el alboroto, como hemos visto anteriormente, es injustificado. Injustificado. No están haciendo nada que les pueda condenar, que pueda justificar la persecución. Entonces aquí, bienaventurados, dichosos, felices, Pablo, Silas, Timoteo, por esa persecución. Porque realmente están siendo dignos del reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso eres, dichosa eres, hermana, cuando por causa del Señor hablen mal de ti, ¿verdad? Mintiendo y te persigan. Por causa del Señor. Bienaventurado, dichoso, no te avergüences. Eso es una corona, es una gloria para ti y para mí. Entonces esta turba que nos dice que buscaron gente también de la que le gusta estar metida en estos jaleos. Buscaron gente y crearon todo este problema, alborotaron la ciudad y la turba marchó hacia casa de Jasón. Esto es una turba de linchamiento, ¿no? Como en las películas de vaqueros, cuando
¿Habéis visto las películas de vaqueros, no? Cuando van allí a la oficina del sheriff o donde sea, toda la turba y dicen, no, no, sácalo que lo ahorcamos, ¿no? Esto es lo mismo, esa es una turba, gente descontrolada, llena de odio, llena de rencor, violenta, que van a la casa de Jasón a ver si está Pablo allí y decirle, sácanoslo fuera, que nos vamos a encargar de Pablo ahora. Solamente por predicar el Evangelio. Solamente por predicar el Evangelio. Por nada más. No se había metido en política, no quería hacer nada, no había hecho nada indecente, inmoral. Por predicar el Evangelio. Solamente por predicar el Evangelio. Pero Pablo y sus compañeros no estaban allí en aquel momento, sin embargo Jasón y otros cristianos fueron llevados ante los poliarcas, ante las autoridades. No estaba Pablo, no estaban los misioneros, pero llevaron a los que le habían dado conejo. Y entonces les acusaron de, vosotros le habéis dado apoyo logístico, les habéis tenido vuestra casa, les habéis invitado, gracias a vosotros están aquí, y les llevan a ellos, ¿no? La acusación en estos casos es diferente a la que hicieron en Filipos, si recordáis el domingo pasado. Dice, estos hombres son acusados vagamente, la acusación es vaga, y decir que trastornan el mundo entero. ¿De qué hablamos? Trastornan el mundo entero por predicar el Evangelio, ¿no? Y después ya apuntan más a una acusación que tiene ya un poco más, no fundamento, pero que sí podemos entenderla. Todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús, ¿vale? Entonces prácticamente lo que están diciendo aquí es que le están acusando de sedición. Sedición, es una acusación grave. Es decir, estos no aceptan el gobierno que tenemos, el gobierno de César, y dicen que hay otro rey que es Jesús. Claro, esta es una mala interpretación. Esto es como cuando sacamos algo fuera de contexto para acusar a alguien, ¿no? Cuando uno dice, no, es que dijo tal. Sí, pero dime, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto lo dijo? Porque es importante saber el contexto, ¿verdad? Para acusar a alguien por una expresión, por una frase, por una sentencia que haya dicho, tenemos que saber el contexto en el cual esa frase está dicha, ¿verdad? Y ellos nunca dijeron que no estaban dispuestos a obedecer al César. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, dad al César lo que es del César. Dejadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Entonces el cristianismo no es un movimiento que viene a subvertir, ¿verdad?, a cambiar el sistema político. No estamos interesados en política. Bueno, política es todo, ¿no? Pero no estamos interesados en política, no estamos interesados en cambiar gobiernos. Estamos interesados en hacer saber a todo el mundo que Jesucristo es el Rey. Por encima de todo rey. Y si yo tengo que sujetarme y someterme y entro en conflicto con el rey y la autoridad, aquí debo obediencia a un rey que está por encima. Pero el caso aquí no es un caso de sedición. No es que ellos quieran subvertir, ¿verdad?, cambiar la realidad política de la ciudad. Ellos simplemente han predicado el Evangelio. Pero como aquellos que nos acusan son muy astutos, siempre intentan sacar algo fuera de contexto. Fíjate lo que ha dicho. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que lo ha dicho? ¿Quiere Pablo hacer la revolución en Tesalónica? ¿Derrocar a los magistrados, a las autoridades de la ciudad? Pues claro que no, es absurdo. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ellos sirven a un rey que está por encima de todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Y ese rey es el Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Bueno, Jasón se ve implicado por haberle recibido a ellos, ¿no? La enseñanza acerca del reino de Dios, cuando leéis las cartas posteriores a los tesalonicenses, vais a ver cómo el apóstol Pablo habla mucho del reino de Dios, de la venida del Señor Jesucristo, del reino de Dios, ¿no? Y entonces, claro, hay una confusión, ¿no?, de qué es lo que entendieron algunos por Jesús reina y su reino. Su reino no está aquí, su reino vendrá. No es un reino que la iglesia busque aquí. La iglesia no busca reinar aquí. Estamos esperando los nuevos cielos y la nueva tierra, los nuevos cielos donde morará la justicia, donde el Señor reinará, ¿verdad? No estamos buscando reinar aquí. La enseñanza acerca del reino de Dios y de la segunda venida de Cristo podrían ser fácilmente distorsionadas por las autoridades. Y la gravedad de las acusaciones y que perturbaron al pueblo y a los poliarcas, claro. Los que sabían manipular y los que saben manipular a la opinión pública escogieron Jesús, dicen que hay otro rey, está por encima de César, hay un conflicto político
entre el cristianismo, Jesús y el César, el imperio y la iglesia, el imperio y los cristianos. Y eso después ha tenido más eco, ¿eh? Los cristianos han sufrido persecución por esa razón, pero no había un conflicto tal, ¿verdad? No había un conflicto tal, la iglesia no estaba buscando tomar el poder, mejor la iglesia lejos del gobierno y del Estado. Esa es mi opinión. Cuanto más lejos de los poder político y cuanto más lejos del Estado, la iglesia está mejor. Una pregunta, ¿el Vaticano es un reino? Es un Estado. El Vaticano es un Estado, no un reino, es un Estado. Entonces, uno puede volver a un lugar a predicar después de haber sido apedreado allí, pero es muy distinto si los amigos de uno han sido tomados como rehenes, ¿no? Y aquí tenemos al apóstol Pablo, tiene que escapar de la ciudad por esta turba que le busca, se va a Berea, pero sus amigos han sido presos, hechos presos, ¿verdad? Vemos que a veces el Evangelio es duro para estos hermanos, primeros hermanos ser cristianos, ¿no? Lo que le costaba, que habían hecho, no habían hecho nada, habían predicado el Evangelio. Pablo tiene que salir corriendo, ¿verdad? Silas y Timoteo se quedan allí, y Jasón y otros, porque alguien paga la fianza, Jasón tiene dinero, puede pagar la fianza, salen de la cárcel. Pero no habían hecho nada, nada, absolutamente nada para sufrir la persecución. Los nuevos cristianos sacaron a Pablo y a Silas, probablemente también a Timoteo, fuera de la ciudad durante la noche, y estos se fueron a Berea, a unas 40 millas al oeste. Por cierto, yo os comenté que estuvimos de viaje hace unos años, un par de años en Grecia, que fue muy divertido, muy barato, 60 euros para cada uno, ida y vuelta, y 70 euros para 10 días un coche. Entonces fue muy divertido. Estuvimos en Tesalónica, estuvimos en Berea, ¿no? Y estuvimos en Tesalónica. Tesalónica es una ciudad muy grande y tampoco nos impresionó mucho. Fuimos allí porque el apóstol Pablo había estado allí, y a ese viaje pues le llamamos siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Y estuvimos en Berea y fuimos y el lugar donde estaba la sinagoga todavía era el mismo, porque era el barrio judío, no había cambiado, el barrio judío. Y esos judíos que se habían ido de allí, de la Segunda Guerra Mundial, habían hecho dinero en otros lugares y entonces estaban reformando el barrio, y el barrio estaba precioso, nuevo, las casas, algunas viejas, pero se ve que estaban reformando todo aquello. Y fuimos al lugar donde estaba la sinagoga, y la sinagoga estaba allí. Bueno, era el lugar, no era la misma sinagoga, pero era exactamente el mismo lugar. ¿Por qué? Porque los barrios judíos de las ciudades siempre estaban al otro lado del río, ¿vale? Estaba la parte gentil, la parte normal, y después cruzabas el río y los judíos estaban como en su gueto, en su barrio, en la ciudad, pero en su barrio. Y estuvimos allí también en Berea, y la verdad que fue muy interesante y muy emocionante. Y la verdad que leyendo los evangelios, leyendo los libros de los Hechos y las cartas allí, pues en alguna cuestión, en algún momento nos emocionamos, decimos, qué tontos sois, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿a que sí? Estuvimos en Corinto, y en Corinto estábamos orando allí, y pues nos cayeron las lágrimas pensando que el Señor, que Pablo había estado predicando allí, ¿no? Y pensando en la iglesia allí. Entonces, Berea. Es interesante, en Berea nos dice que eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Versículo 11. Pero no es que perteneciesen a la nobleza. ¿Por qué nos dice que son más nobles que los de Tesalónica? Nos dice que son más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo no puedo entender a alguien que sea creyente y que no tenga curiosidad y no ame la palabra de Dios. Porque si tú eres creyente, si el Señor te ha salvado y ahora el Señor ha manifestado tu gracia para contigo, lo que quieres es conocer más de Dios, ¿no? Conocerle más a Él. ¿Dónde vas a conocerle? En la Escritura, en la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Por eso dedicamos tiempo a la palabra. Y dice, la recibieron con solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Fijaos, esto es muy importante. En la iglesia, en nuestras iglesias, las iglesias reformadas, las iglesias evangélicas, decimos, todo el mundo Biblia. Hermanos, hay que tener Biblia y hay que usar la Biblia. Y cuando me dicen, no, pero ahora usamos el teléfono. Sí, yo no estoy en contra del teléfono, pero no hay nada como el papel y como la Biblia, de verdad. Porque si usas el teléfono, cuando cojas una Biblia como esta, no vas a saber dónde están los libros. Hay que manejar la Biblia. Hay que manejarla, hay que tener una Biblia de papel y tachar, y como tachar, no, pero subrayar, y si quieres colorear, hay gente que dice, no, la Biblia no la coloreo. Sí, hay que estudiar la palabra de Dios.
Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que reflexionar en la palabra. La Biblia es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos no lo dicta alguien, no lo dicto yo. Queremos ser bíblicos. Y queremos ver, ¿está en la Biblia? ¿Qué es lo que hacían los hermanos de Berea? ¿Qué nos cuenta Pablo? ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice? Está aquí a buscar, a estudiar, a escudriñar, solícitamente, ¿verdad? Recibieron con solicitud, ¿no?, la palabra. Y nos dicen, para ver si las cosas eran así, fijaros, para ver si las cosas eran así. Es muy importante esto, ¿no? No os creáis todo lo que os digan, creeros lo que os dicen, que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, el verbo anacrino, examinar, es un verbo usado en las investigaciones judiciales. Esto que estaban haciendo ellos, este verbo que se usa aquí, es el que se usa en una investigación, para investigar, para ver si las cosas son así, si los hechos son ciertos, verídicos, ¿no? Este es el verbo que se usa. Cuando Herodes examinó a Jesús, en Lucas 31, 14 y versículo 15, también se usa este verbo. Él examinó, ¿verdad? Investigó, ¿verdad?, en cuanto a Jesús. Félix a Pablo, ¿no? Cuando el procurador Félix, que casi se convierte, dice, uy, casi me conviertes. En esa conversación de Félix con Pablo, ¿qué hace? Investigó. Félix estaba investigando, escudriñando si lo que Pablo decía era cierto. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Nosotros no somos como aquellos... ¿Qué cree usted? Oh, yo creo lo que Manolo dice. Dios te libre, bueno, a veces creo que las cosas buenas también. Es decir, ¿qué es lo que cree usted? Lo que la Iglesia cree. ¿Y qué cree la Iglesia? Pues lo mismo que yo. Esa es la fe del carbonero. La fe del que no se preocupa por saber lo que cree. ¿Y qué sabes tú si la Iglesia cree correctamente? Tendrás tú que ver si lo que te enseñan es verdad y es correcto. ¿Qué cree usted? Lo que la Iglesia. ¿Y qué cree la Iglesia? Lo mismo que yo. Es decir, nada, yo no creo nada, creo lo que me digan, ¿no? La fe del carbonero. Nuestra fe no es la fe del carbonero. Tiene que ser la fe de personas que estudian, que escudriñan la Biblia, la palabra de Dios, y que dicen, es verdad, es cierto. Pero no porque me lo diga mi pastor, sino porque la palabra de Dios me lo dice. Y si mi pastor mañana me predicase otro evangelio y me predicase cosas que la Biblia no dice, tendría que decirle con todo respeto, oiga, perdóneme, o perdona, explícame esto, porque esto no está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, la Iglesia tiene que abrir los ojos y estudiar la palabra, conocer la palabra, escudriñar la palabra. Un minuto. Después hablamos. Los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba predicando en Berea. ¿Y qué hicieron? Los que nos persiguen siempre son también perseverantes. Se fueron a Berea. La gente que armó todo el jaleo, todo el lío en Tesalónica, cogió y siguió a Pablo. Fijaros, a Berea. Otra vez a crear problemas a Pablo a Berea, incitando a la multitud contra él. Y nuevamente los cristianos le dijeron al apóstol Pablo que se fuese hacia el mar. Tuvo que escapar otra vez, huir, encargándose a uno de ellos de conducirlo hasta Atenas. En los versículos 14 y 15, Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Desde Atenas Pablo envió de nuevo órdenes para que Silas y Timoteo se reuniesen en Atenas con él lo antes posible. Y el próximo domingo vamos a ver a Pablo en Atenas, ¿vale?, que es la capital cultural del Mediterráneo en aquel tiempo, ¿no? Incluso con mayor importancia que Roma, si cabe. Roma era la capital, pero Atenas tenía un peso muy importante culturalmente en el mundo mediterráneo. El Evangelio, la evangelización, se había llevado a través de Asia Menor, había penetrado en Europa, y quizá, y sabemos seguramente que muchos cristianos de los que salieron de Pentecostés, el día de Pentecostés, los 3.000 que estaban allí, se habían dispersado y habían llegado a Roma, y el Evangelio se había transmitido, había llegado a multitud de lugares por aquellos peregrinos de Pentecostés, esos 3.000, que se habían vuelto a sus casas, a sus familias, a sus ciudades, y habían llevado con ellos el Evangelio. Pero hasta aquí es curioso. Pablo hace más, y estos misioneros, que esos 3.000 creyentes. Eso no quiere decir que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Somos un cuerpo, todos tenemos que predicar el Evangelio.
Pero para muchos que dicen, ¿por qué tiene que haber misioneros? ¿Por qué tiene que haber pastores? Bueno, aquí hay un ejemplo. Dios llama a algunas personas de la iglesia a servirla a pleno tiempo. A que sus 24 horas, también por la noche, estén pensando en la iglesia, estén pensando qué se podría hacer más, estén pensando cómo se podría llevar el evangelio, estén orando por uno y por otro, estén dispuestos para todos, ¿verdad? Y se puedan hacer a todos para ganar a algunos. Es así, esto es una realidad, es una realidad. Todos somos misioneros, todos tenemos que predicar el evangelio, pero el Señor aparta a algunos, ¿verdad?, para hacerlo de una forma especial. El apóstol Pablo, como el Señor usó a este hombre, ¿no? Perseguidor de la iglesia, y ahora defensor, proclamador, predicador, misionero, siervo, sufriente, sufrido del evangelio, ¿verdad? Timoteo, este joven, Silas y muchos otros, ¿verdad?, a los cuales el Señor llamó para predicar el evangelio de una forma especial. Por lo que sabemos hoy, esos 3.000 testigos que fueron diseminados por todo el imperio tras Pentecostés no hicieron tanto por el establecimiento de la iglesia de Jesucristo como lo hizo Pablo en este momento, aún antes de haber terminado el segundo viaje misionero. ¿Veis cómo el Señor utiliza a Pablo y a estos misioneros, ¿no?, para abrir, para establecer iglesias? La iglesia descorrió el velo a un nuevo enemigo. ¿Cuál es el nuevo enemigo de la iglesia ahora? Hay varios enemigos. Pero ¿de qué se acusa la iglesia ahora? No solamente de que está proclamando que hay un rey que está por encima del César. Esto va a traer muchos conflictos en la iglesia, con las autoridades y con el imperio, ¿no? Esta idea de Jesús rey, César, a quien tenemos que adorar, ¿no?, a quien debemos obediencia y esto, ¿no? Eso va a traer muchos problemas, ¿no?, con el imperio. Pero también un problema del antisemitismo, ¿no?, del antisemitismo. Se acusa a Pablo y a Silas, a pesar de que son ciudadanos romanos, de ser judíos. Y entonces aquí se levanta, como hemos visto en Filipo, una turba por el hecho de ser judíos. Y hay que entender que en este tiempo el cristianismo y el judaísmo estaban muy cerca. El cristianismo era una secta del judaísmo. No era todavía una religión establecida, sino que el mundo greco-latino, los griegos y los romanos y los gentiles veían al cristianismo como una secta del judaísmo. ¿Vale? Y entonces aquí se levanta este fantasma que ha perseguido a la iglesia en los primeros siglos, pero que ha perseguido al pueblo judío hasta ahora. El antisemitismo, ¿no?, que es una cosa, es un germen, es un virus muy, muy persistente en el tiempo, ¿no?, que yo no acabo de entender. ¿Por qué se odia a los judíos, no? Personalmente, me parece algo inaudito, algo incomprensible, ¿no? Pero supongo que está en la naturaleza humana de a alguien hay que echar la culpa de algo, ¿no? Si no es al judío, es al vecino del otro pueblo, o al de la otra nación, o al que tiene otro color. Yo creo que eso está en nosotros, ¿no? Lo que pasa es que algunas personas lo manifiestan con el pueblo judío. Yo no entiendo esto, ¿no? ¿Vale? Pero aquí vemos que la acusación es antisemita. Estos son judíos. Son judíos. Hermanos, cuidado, no caigamos en ninguno de estos errores. Nosotros no tenemos nada en contra de nadie. Es más, personalmente yo por el pueblo judío siento simpatía. El Señor Jesucristo fue judío. No puedo justificar lo que el Estado de Israel hace, ¿vale? Que uno sienta simpatía por Israel no quiere decir que apoye todo lo que el Estado de Israel hace. El Estado de Israel son políticos de diferentes colores, toman decisiones, y yo no voy a estar diciendo amén a todo lo que el Estado de Israel haga o diga. Pero siento simpatía por el pueblo judío como por otros pueblos de la tierra, como por todos los hombres y mujeres de la tierra, nuestro prójimo, ¿no? Pero por Israel, de forma especial, porque nos vincula, tenemos conexiones con ellos, que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Cuidado, no solamente con el antisemitismo, cuidado con cualquier tipo de racismo, de discriminación de los hombres, por el color de su piel, ¿verdad?, por su condición sexual, por lo que sea. No estamos discriminando a nadie, no perseguimos a nadie. Los que me vean esto, los que hayan escuchado esto, escuchen esto, igual se escandalizan. Pero no estamos en contra de las personas. Tenemos que respetar a todo el mundo, sea lo que sea. Podemos estar más de acuerdo o estar totalmente en desacuerdo. Pero eso no quita que no cumplamos lo que el Señor nos ha dicho. Amad a vuestro prójimo
como a ti mismo. Si tú rechazas a alguien, si tú excluyes a alguien, si tú ya le odias a alguien por la condición que tenga, por el color de su piel o su raza, ¿cómo le vas a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a ser la persona sensible a escucharte si ya de antemano le has excluido y le has condenado? ¿Qué tipo de cristianismo es ese? ¿Se acercó Jesús así a los pecadores? ¿Se acercó a la mujer adúltera así? ¿Se acercó a los pecadores Jesús antes así, juzgándoles y condenándoles? ¿O Jesús se acercó con amor, se acercó a ellos y les dijo la verdad en amor, que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse? Tengamos cuidado con nuestras actitudes, ¿verdad? No, al final, no caigamos nosotros en el otro lado. Nos han perseguido y ahora nosotros nos dedicamos a perseguir a otros, ¿verdad? La Iglesia descorrió el velo de este nuevo enemigo, el antisemitismo, que persiguió a los cristianos en los primeros siglos y que desgraciadamente perdura la historia persiguiendo a Israel. En Tesalónica, el apóstol discutió, declaró y expuso el Evangelio, mientras que en Berea, los hermanos de Berea recibieron el Evangelio con solicitud y escudriñaron la palabra de Dios. Su interés no era superficial o religioso, sino que estaban ansiosos de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, esto no es una religión. Externamente se parece a una religión. Tenemos locales donde nos reunimos, tenemos liturgias, tenemos actividades religiosas, oramos, leemos la palabra. Entonces, externamente parece una religión. Pero esto es lo que estamos animando a las personas a tener una relación personal con Dios, a experimentar la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, a escudriñar la palabra por sí mismos, a creer ellos mismos, a seguir ellos mismos y a servir por ellos mismos al Señor, voluntariamente, con gozo y con alegría. Pertenecer a una iglesia no salva a nadie. Pertenecer a Cristo Jesús, pertenecer al Señor, salva, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, y encontremos ejemplo en el apóstol Pablo y en los misioneros, ¿no? No cejaron en predicar el Evangelio, de ciudad en ciudad, perseguidos, maltratados, azotados, corriendo de un lado para otro, perseveraban en el Evangelio. Fijaros qué cosecha tan preciosa. Mujeres con distinción, gentiles, temerosos de Dios, no pocos hombres, como el Señor iba añadiendo a la iglesia. Cuando la iglesia es fiel y hace lo que tiene que hacer, lo demás lo hace el Señor y llama a los que van a ser salvos y los añade a la iglesia, ¿verdad? Nos han acusado y nos han perseguido. Cuando es por razón del Evangelio, bendita persecución. Cuando es porque la iglesia no cumple con lo que tiene que cumplir, su papel, cuando está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Cuando salía con los poderosos, con el status quo, cuando es parte de la represión de otros, tenemos que pedir perdón y tenemos que decir: Señor, perdónanos, ¿verdad? Vale más, y además es el lugar de la iglesia, estar con los que sufren y estar con los que son perseguidos. Nosotros nunca deberíamos estar con los que persiguen, ¿verdad? Nunca deberíamos estar con los que persiguen. La iglesia siempre ha estado entre los perseguidos, no con los que persiguen. Que el Señor nos ayude ¿a qué? A amar la palabra como los de Berea. A amar la palabra, a escudriñar la palabra, ¿verdad? Como los de Berea, con esa hambre de conocer la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor nos ayude, nos anime, ¿verdad? Y nos entusiasme, ilusione con este propósito, con este llamamiento de predicar la palabra de Dios y de ser todos nosotros evangelistas. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el amor y todo el consuelo y todo el poder de su Santo Espíritu sea con nosotros. Amén.